cuánta capacidad tienen los peruanos de atender a las necesidades de sus familias, de educar a sus hijos, de alimentarlos. Para eso hemos invitado a un economista, que es el señor Luis Miguel Castilla, que se ha desempeñado como ministro de Economía, como embajador del Perú en Washington, como funcionario de un organismo multilateral en Washington, y en los últimos años ha creado o ha participado en la creación de una institución como Vidensa, que intenta definir políticas públicas por sectores y sobre todo, y lo que yo más valoro del trabajo de Vidensa en relación a las regiones de nuestro país. Luis Miguel Castilla, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerles es cómo caracterizar el desempeño de las cifras de nuestro crecimiento. Se ha instalado un debate y los especialistas parece que discrepan. ¿Estamos en recesión económica o no? No quiero caer en este debate metodológico, pero ciertamente el Perú dejó de crecer, en el mejor de los casos. No ha habido crecimiento el primer semestre. Han habido meses muy complicados, imputables a los desastres naturales, al ciclón, a la convulsión política que paralizó la minería. Y se supone que este segundo semestre las cosas van a mejorar, pero igual en el año va a ser un crecimiento bastante exiguo. Es decir, en 1%. 1% es el promedio de los analistas. El ministro de Economía ha declarado 1,5%, va a dar sus cifras oficiales a fin de mes, cuando presente el proyecto de presupuesto para el año entrante al Congreso de la República. Se actualizan las proyecciones y evidentemente este crecimiento es insuficiente para reducir la pobreza y para generar empleo, porque muchas veces estas cifras, Fernando, son un tanto frías, la gente no la entiende. Pero ¿qué significa qué significa un punto de crecimiento? Un punto de crecimiento significa 200.000 puestos de trabajo. Es tan simple como eso. Entonces, inicialmente pensábamos que el país iba a crecer 3% y acaba creciendo 1%. Es que son 400.000 puestos de trabajo que dejan de ser creados. Y eso obviamente afecta a los ingresos y afecta a la calidad de vida de la gente. Es tan simple como eso. Y estamos en un entorno donde hay mucha incertidumbre respecto al futuro. No solamente incertidumbre respecto al niño, sino justamente este entorno político tan poco desarrollado no permite a los inversionistas, a los que apuestan capital, ver un norte, ver un mediano plazo, porque estamos muy metidos en la coyuntura, en el corto plazo, y para que haya inversión se requiere estabilidad y se requiere claridad respecto al futuro, cosa que no tenemos en el país. De acuerdo. ¿Cuáles son los indicadores económicos a los que debemos prestar más atención para saber mes a mes cómo evoluciona nuestra economía? Creo que hay indicadores que de cierta forma predicen cómo viene el ciclo económico y hay tres que son los claves. Uno es la demanda por electricidad, la otra es demanda por cemento y la tercera es cómo está la importación de bienes de capital. Esta última es importante porque muchos de los proyectos de inversión usualmente demandan bienes de capital. Y añadimos una cuarta que es la de cemento, que es un insumo obviamente para la construcción. Entonces hay indicadores que se llaman indicadores adelantados y lo que estos muestran quizás es que se está comenzando a revertir este primer semestre tan malo que hemos tenido. Es decir, se puede revertir los malos resultados hasta ahora de manera tal que lleguemos al 1%. Correcto. Porque si no se revierte va a ser menos del 1%. Exactamente. Es decir, menos puestos de trabajo creados y más pobreza. Así es. Y lo lamentable, y ya muchos analistas y primeras planas de los periódicos lo muestran en el tema económico, es que todavía podemos llegar a un nivel de pobreza similar al que llegamos en la época de la pandemia. Y eso es muy, muy preocupante, ¿no? Llegar a un 30% nuevamente a la pobreza y la precarización de la sociedad, porque si uno le suma la población vulnerable que vive en la parte periurbana y uno ve que lo que se ha recuperado es el ingreso informal, el subempleo, el ingreso insuficiente, tenemos un problema de empobrecimiento que va de la mano con mayor violencia,
que va de la mano con hambre para mucha gente. Entonces, esto no es muy halagüeño. Esos son los indicadores de crecimiento. Ahora, lo positivo, porque hay que tratar de ver, digamos, algo positivo, es que el proceso inflacionario que nos ha acompañado los últimos 2 años está comenzando a ceder. Los últimos datos que el Banco Central, el INEGI ha publicado, muestran que la política del Banco Central ha funcionado y estamos claramente con una tendencia descendente. Y esto le va a dar mayor capacidad adquisitiva a la familia peruana. Entonces, eso es positivo en medio de todo este panorama sombrío que estamos viendo. Y si uno extrapola a futuro, la proyección es de mejora. El tema es cómo pasamos el corto plazo con toda esta situación donde la confianza no se llega a recuperar del todo. Ahora, dentro de pocas semanas, el Ejecutivo tendrá que presentar su proyecto de presupuesto. ¿Qué espera usted de este presupuesto? ¿Cómo lo haría usted si estuviera, como ha sido el caso hace pocos años, en funciones ministeriales de ese sector? Va a ser complejo porque, por un lado, cuando la economía está de capa caída, digamos, creciendo a tasas bajas, especialmente el gasto privado, el rol de la política contracíclica es impulsarla a través del gasto público. Pero lo que vemos es que, a la par, los ingresos fiscales vienen cayendo, la recaudación viene cayendo en una economía que crece menos. Entonces, va a ser bastante complicado compatibilizar el cumplimiento de las reglas fiscales, el tope del déficit fiscal, por un lado, lo que haría pensar que debe ser un presupuesto bastante modesto en su crecimiento, casi mantenerlo, digamos, fijo, para evitar caer en un déficit mayor. Pero por otro lado hay esta necesidad de atender las urgencias. Sí. Entonces creo que es un ejercicio no menor. Creo que el MEF va a tener que ser muy convincente a la hora de sustentar el presupuesto y los supuestos que lo sostienen. El lado positivo es que el precio del cobre ayuda. El lado negativo es que el crecimiento va a ser menor que el esperado. Entonces yo, si estaría en la situación del ministro, trataría de ponerle todo el punche, para hacer tono con el slogan oficial, en aquellos sectores que tienen mayor capacidad de gasto en proyectos de inversión. ¿Cuáles son esos sectores? Porque también hay un debate sobre eso. ¿Cuál es el nivel? Usted conoce el tema con detalle por su trabajo en evidencia. ¿Cuánto están ejecutando los gobiernos regionales del dinero que se les atribuye? A ver, mire, yo creo que acá, si uno ve en términos absolutos, el ministro tiene razón, porque en términos numéricos el presupuesto ha sido creciente, principalmente por el esfuerzo del gobierno nacional. Lo que tenemos, y no hay que olvidar, es que este es un año primer año de gestión de autoridades locales y regionales. Y aparte del presupuesto aprobado, se han transferido montos adicionales. En total se han trasladado hasta la fecha más o menos unos 12.000 millones de soles, o se planea pasarle 12.000 millones de soles adicionales al presupuesto, entre compunche de emergencia, y el ministro ha anunciado una inyección adicional de recursos. Entonces acá lo que tenemos es que, y si uno ve la ejecución, uno la ve más o menos, si no fuese por el gobierno nacional, con la caída usual, pese a que había un acompañamiento del MEF a los gobiernos regionales y locales. A mí me preocupa que solamente centremos la discusión, Fernando, en recursos. Porque, por ejemplo, ha habido muchos anuncios en 28 de julio de creación de fondos para financiar la infraestructura, lo cual está muy bien, pero si uno se pregunta, ¿el problema es de recursos o el problema es de expedientes técnicos mal hechos? O si es que el problema es de incapacidad de sanear los predios donde se construye una carretera, por ejemplo. O si el problema está en incumplimientos contractuales que acaban en un arbitraje. Entonces yo creo que esos son los temas que tienen que acompañarse decididamente a una inyección de recursos. De lo contrario, es letra muerta. Uno pasa la plata y se queda en la cuenta del Banco de la Nación sin ejecutar, si no viene acompañada de esta gestión que es, creo yo, el meollo del desafío que enfrenta el gobierno. Más plata, autoridades que lamentablemente gastan en pequeñas obras y con impacto reducido en el bienestar de la población a la cual se debe esta infraestructura que están construyendo. Ha hablado usted sobre todo de las responsabilidades y el margen de acción del Ejecutivo.
¿Qué decir sobre el Congreso? ¿Qué leyes hay ahí dadas o por darse o en debate que puedan perjudicar aún más nuestra situación económica? Y estoy pensando, entre otras cosas, la actitud de algunos congresistas hacia los fondos de retiro de las AFPs. Me preocupa mucho eso, Fernando, porque usualmente cuando hay, digamos, calamidades, es que comienzan a ser más creativos los congresistas y a plantear, por ejemplo, retiros de los fondos privados de pensiones. Y de hecho han habido ya 6 retiros, y como el gobierno está de cierta forma dilatando la discusión de una reforma previsional en el seno del Congreso, eso puede alimentar el apetito de los congresistas que, sobre pretexto de la crisis, del niño, habiliten un 7º retiro. ¿Esto por qué es malo? De por sí, los 6 retiros que ya se han dado de los últimos 2 o 3 años han borrado los saldos que tenían casi 3 millones de afiliados. Ya no tienen ningún tipo de recurso en sus cuentas de ahorro individual. Y esto lo que hace es que puede hacer mucho más complicado el manejo fiscal porque encarece el costo del financiamiento. Las agencias de rating lo han advertido. Esto podría hacer dudar la capacidad del gobierno de controlar un Congreso que es populista y favorecería a unos pocos que no tienen necesidad de esta inyección de recursos adicionales. Esto también lo que hace es que erosiona una fuente de financiamiento a largo plazo que es el mercado de capitales. Las AFPs han sido actores centrales en tener un mercado de capitales. ¿Y qué significa un mercado de capitales? Es financiamiento en soles a largo plazo, para proyectos de largo plazo. Y lamentablemente lo que hemos visto es que los retiros han significado básicamente 100.000 millones de soles que han salido de estos fondos de largo plazo. 100.000 millones de soles. Al cabo, desde el primer retiro hasta la fecha. Y lo que hacen es que achican nuestra fuente de financiamiento de proyectos de largo plazo. Infraestructuras particularmente. Básicamente. Y las AFPs, con todo lo criticables que puedan ser, han sido actores centrales en desarrollar este mercado de capitales que ha colaborado al cierre de brechas de infraestructura en el país. Entonces creo que se haría flaco favor en permitir un retiro adicional. El TSE ya ha establecido cuáles son los parámetros y de hecho el proyecto de ley que el Ministerio plantea presentar al Congreso prohíbe un retiro adicional. Ahora, obviamente esa prohibición puede ser cambiada por otra ley. Y lo que tenemos es que no cala en el Congreso el sentido de urgencia de que la situación está imponiendo. Acá se necesita crecer y para crecer se necesita estabilidad y recursos a largo plazo. Pero estamos pues en un contexto en el cual los congresistas están mucho más preocupados por sus propios móviles y no vemos un común denominador de consenso para implementar reformas que el país requiere. Hay muchos temas, desde la meritocracia hasta tener el cierre de infraestructura que tanto se requiere, y muchos temas que están haciendo que el país pierda oportunidades de crecimiento. Y nuevamente, menos crecimiento significa menos empleo y más pobreza. Luis Miguel Castilla, muchas gracias por su presencia, por la claridad con la que usted expone las cosas, que pueden ser escuchadas por los funcionarios, pero también por la gente que quiere informarse y que no le engañen sobre la realidad económica de nuestro país. Muchas gracias una vez más y hasta pronto, esperamos.